Dedicamos esta generación euro a vuestros efectos y cuando pues estéis viendo en tiempo real este enlace, estaremos ya en el miércoles 6 de marzo a las 9 de la mañana y tengo yo mucho gusto en comenzar haciéndolo saludando al mejor economista de España y al economista jefe de Tresis, Daniel Lacalle. ¿Cómo estás? Supongo que consternado. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, como siempre. Gracias a ti por hacernos el honor de estar en Generación Euro, Periodista Digital. Oye, ¿estás consternado? ¿Estás sorprendido? ¿Estás perplejo? ¿Estás, pues con la sensación que muchos tenemos de tarde o temprano esto tenía que salir? Es que cada día es una miríada, Daniel, de informaciones, una catarata de informaciones, además, prácticamente con un abanico amplísimo. Un día sabemos más cosas de Armengol, otro día de Illa, otro día de Óscar Puente, del propio Óscar Puente, otro día del Canario, que fue presidente de la Comunidad Autónoma Canaria y ahora es ministro de Administraciones Territoriales, hasta de la señora de su señor. No sé qué nos queda por ver. Esta mañana, por ir a lo último, esta mañana, ahora cuando estamos grabando es esta mañana, para nuestros espectadores ya habrán pasado 24 horas, hemos asistido a una increíble comparecencia pública de Francina Armengol, pues en la que prácticamente ha despotricado contra el Partido Popular diciendo que han trascendido todas las líneas rojas por criticar, de momento son presuntos, más que sobrados indicios de corrupción. A mí me ha sonado aquella cosa tan franquista del ustedes no saben con quién están hablando. Pero ¿en qué país vivimos? Piensa tú, claro, pero piensa en qué país vivimos, ¿no? En el que dice, el Partido Popular ha pasado todas las líneas rojas cuando sabemos, primero, que ha dado unos contratos millonarios para unas mascarillas fake y que hasta el momento en el que no se fue no reclamó que se devolviese el dinero, que ha avalado esas mascarillas fake y a la trama cuando además sabía ya que eran inservibles y eso daba la posibilidad para que otras administraciones públicas las comprasen. Todo lo que sabemos y en cualquier caso yo creo que es muy importante todo esto ponerlo en el contexto de lo que ha sido la corrupción más absoluta en todos los sentidos desde la pandemia, porque tenemos que recordar cosas que también son corrupción, porque corrupción es mentir sobre la pandemia y decir que estaba completamente controlada porque tenían que esperar a una manifestación que querían utilizar políticamente. Mentir a la Organización Mundial de la Salud y a la OCDE sobre los tests que se hacían de coronavirus. Mentir sobre las mascarillas, porque no podemos olvidarnos que estos señores se dedicaron a decir que Ayuso se dedicaba a magnanimidad prepotente por regalar mascarillas, diciendo a todo titular que las mascarillas FP2 no eran adecuadas para la población en general. Mentir sobre la situación económica. Mentir sobre los contratos que se daban. Todavía no sabemos los detalles de los megacontratos que hizo Illa en su momento. En medio de la pandemia, 2 estados de alarma inconstitucionales, en el que encima utilizaron los estados de alarma para pasar hasta una ley de educación que se ha cargado a la educación especial. Es todo el engranaje, eso de lo que estamos hablando, eso es corrupción. Eso es corrupción. Se han utilizado centenares de millones de euros para rescatar empresas en las que estaba metida esta trama con favores, etcétera. O sea, toda la cantidad de casos y las cosas que están interconectadas en esos casos es absolutamente brutal y por lo tanto, pues claro, los que han pasado no todas las líneas rojas, sino las líneas rojas, las rojas oscuras, las negras y todas las que son, ha sido este gobierno que se ha aprovechado de una manera absolutamente increíble de una situación realmente dramática y encima con la peor gestión económica de toda la Unión Europea de la pandemia. Está meridianamente claro. Oye, yo creo que es mucho lo que queda por salir.
te hago la pregunta que le hago a todo el mundo y después sí me gustaría también tocar contigo algunos aspectos económicos que tienen que ver sobre todo con noticias macro que hemos visto en los últimos días. Pero te pregunto, por cerrar un poco este asunto político, que, claro, yo entiendo que al personal está empezando a aburrir, pero es que probablemente es el asunto más grave al que hemos asistido, pues no en los últimos 5 ni 10 años. Es que probablemente es el escándalo de corrupción más grave, mucho más grave, por supuesto, que los ERE andaluces, y yo no recuerdo otro igual. Tendríamos que remontarnos, y tú y yo ya tenemos edad, a Malesa, Filesa, Time Sport, el Boletín Oficial del Estado, los últimos estertores, cuando ya se derrumba completamente el templo aquel de corrupción felipista. ¿Tú cuánto crees que puede aguantar? Así no se puede gobernar, eso está claro, a pesar de que el jueves, para efectos de nuestros espectadores, será mañana en el Pleno del Congreso, según parece, han alcanzado un acuerdo y finalmente Junts se dejará autoamnistiar, que les amnistíen. Ya. Esto está muy bien. Que eso también es corrupción. Que eso también es corrupción. Eso también es corrupción política. Pero mi pregunta es, porque estas asignaturas ya las hemos aprobado con nota, desgraciadamente, hace décadas. Cuando empiece a desfilar algún alto cargo, de momento todo es presunto, pero la historia es cíclica, la historia tiende a repetirse, ¿no? Y comportamientos, a pesar de que los enemigos del análisis técnico, por buscar un símil bursátil, son enemigos de esto, yo soy muy aficionado, y comportamientos pasados yo creo que sí nos pueden dar parámetros para predecir, casi con total fiabilidad, comportamientos futuros de un valor, o en este caso del destino de unos políticos que van a terminar, más de uno y más de dos, por lo menos de momento preventiva, tomando el sol a cuadros. Ahí es cuando ya el figura llegará un momento en el que ya no pueda seguir adelante. ¿Tú crees que, la línea roja estará puesta en las elecciones europeas de junio? ¿Crees que aguantará hasta las catalanas, que aunque tocan en febrero probablemente sean adelantadas a otoño? Yo creo que no se come el turrón como presidente del gobierno. Pero yo creo que el tema aquí es qué es lo que va a ocurrir en las elecciones europeas. Así es. Porque en el momento en el que el Partido Socialista tenga una debacle en las elecciones europeas, como están asumiendo las encuestas, ¿no? Ya veremos, ¿no? Pero en el momento en el que tenga una debacle en las elecciones europeas, ya todas las alarmas saltan en un partido que se ha estado creando a la imagen y semejanza de Sánchez y para el beneficio de Sánchez, pero que, claro, que tiene muchísimos afiliados, muchísimos miles de afiliados que se encuentran con una situación en la que ya, bueno, pues el desastre es evidente. O sea, después de las gallegas, lo que puede pasar en las europeas, pues veremos. Hombre, aquí lo que hay que empezar a recordarle a los socios de gobierno es su postura tan absolutamente incompatible con la corrupción que presentaron durante la moción de censura. Porque recordemos, con todas esas cosas que tú has comentado, que con todo lo criticable y criticado por nosotros que ha sido el caso Gürtel, Sí. El caso Gürtel es una nadería económica. Pero una nadería, porque claro, la gente dice, no, es que yo estoy en contra de la Gürtel y del caso Koldo. Hombre, es que las diferencias son de 10 a 1, que eso no significa, por supuesto, que sea aceptable. El caso Gürtel, que además tuvo consecuencias económicas inmediatas y consecuencias políticas inmediatas, y se tomaron decisiones políticas inmediatas. Oye, pero ya que se pasan todo el día diciendo que es que yo estoy en contra de la corrupción de un partido y del otro, así, pues haz la traslación, porque es que estamos hablando, tú dices siempre el concepto de estos son peanuts, ¿no? Bueno, en corrupción hasta €1 no son peanuts, pero ojo, que es que comparar
una trama que tiene 130 y pico millones escondidos en Luxemburgo, que tiene millones y millones de euros movidos por todos lados, que incluye el rescate de 2 empresas, que incluye una cantidad de contratos opacos en los que ha habido comisiones de cantidades brutales, y tienen la desvergüenza que hay que tener para decir, yo estoy también en contra de lo que pasó con el hermano de Ayuso. Oye, que el hermano de Ayuso fue investigado y exonerado por la Justicia Nacional y la Europea. Y que además, porque es que esto es muy importante entenderlo, incluso si lo quieres ver desde un punto de vista exclusivamente ético, las comisiones del caso Koldo significaba que se pagaban hasta 700 veces más por las mascarillas por parte de algunos de los ministerios de lo que estaban ofreciendo otras empresas para suministrar. 700. 700 veces no, un 700%. ¿De acuerdo? ¿Vale? 7 veces más. Esto es muy importante entenderlo, porque claro, no es lo mismo que una persona que busca unas mascarillas, la empresa le pague una comisión por encontrarlas y eso no tenga un impacto sobre el precio que pagamos los consumidores, y otra cosa es que para lucrar a una trama corrupta se estén dando sobreprecios de hasta 7 veces con mascarillas fake y con comisiones que luego se van a Luxemburgo. Es que para mí estas cosas son muy importantes. O sea, esto de, no, yo estoy en contra de unos y de otros. Primero, no estás en contra de los unos porque no están haciendo absolutamente nada todos los que se rasgaban las vestiduras. El silencio de los socios de gobierno con el tema de la corrupción del caso Koldo, caso PSOE, es ensordecedor. A mí últimamente, Daniel, la equidistancia, estoy completamente de acuerdo contigo, la equidistancia me hace llevarme la mano a, bueno, voy a decir al cinturón, ¿no? Como dijera. Claro, ¿cómo decir? Es que yo soy equidistante. Estoy tan en contra del señor que ha robado un cinturón como del que ha robado 150 millones. ¡Hombre! Lo mismo. Como el chiste. Y perdón. Todos estamos los que realmente estamos en contra de toda la corrupción, estábamos en contra de la corrupción que era menos y de esto, y lo que no hacemos es utilizar ahora cosas que han sido, como decía, no juzgadas, sino exoneradas. Es decir, que no había ningún indicio. La Fiscalía no llegaron a juicio oral porque la Fiscalía, ni en España ni en Europa, la Fiscalía no vio nada. Se archivó. Claro, la Fiscalía Europea. No había más. Oye, Daniel, te supongo enterado de que trabajar más allá de las 10 de la noche perjudica seriamente la salud. Te voy a hacer una pregunta ahí a calzón quitado. ¿Tú trabajas más allá de las 10 de la noche o aún peor? Tú te vas a cenar con tu señora, con tu familia, con tus amigos y te tiras en un restaurante hasta la 1 de la mañana. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves, Lo verdad? digo por Yolanda Díaz, por si alguien se acaba de aterrizar de Marte y no ha escuchado a la figurita que dice que trabajar más allá de las 10 es perjudicial para la salud y que los restaurantes, ¿cómo se atreven a estar abiertos más allá de la 1? Nos van a terminar, lo voy a decir de una forma muy elegante y muy polite, y lo decía en el editorial del formato de ayer de La Retaguardia también, nos van a terminar prescribiendo también las horas a las que tenemos que cumplir, pues hasta con una de las pulsiones más básicas del ser humano, o con varias, nos van a terminar regulando hasta eso. Vamos, esto ni en los sueños más húmedos de Stalin o de Lenin. Pero es que es una vergüenza lo de Yolanda Díaz, porque es que es la hipocresía absoluta. Primero, cualquier ciudadano puede mirar la hemeroteca y saber que estaba hasta la 1:30 de la mañana en los premios Goya haciéndose fotitos con todos los... Eso es lo primero. Lo segundo, ahora empezarán a salir todos los restaurantes a los que se ha ido, y no hasta la 1:30 de la mañana, sino hasta las tantas con su equipo a debatir, ¿de acuerdo? Esto ya verás. Pero lo más vergonzoso para mí, de verdad, es Yolanda Díaz. Se pasa todo el día apuntándose como si fuera suyo los datos relativamente de mejora económica generados por una hostelería a la que lo único que han hecho ha sido destruir. Machacar. La hostelería, machacar en todos los sentidos. Les han machacado en la pandemia, les han machacado después, les han crujido impuestos. La hostelería, que está
Está haciendo una labor absolutamente admirable a la hora de crear un poco de empleo, de generar riqueza y de mantener el Producto Interior Bruto en España. Y estos señores que no han hecho nada más que atacarla son ahora los que se ponen la medallita. Y esta señora, además, por otro lado, pues es como aquel político que me dijo a mí: nadie trabaja en domingo. Trabajar en domingo tú, porque todos los autónomos, todas las empresas, todas estas tal que necesitan y tal, trabajan en domingo para que tú estés calentito en tu casa y estés tranquilo. Pero es que lo de esta mujer es siempre destruir lo que finge proteger, porque tú sabes la cantidad de trabajadores que están, de esos 870.000 pluriempleados que hay en esa cifra que ella llama récord de empleo, 870.000, la inmensa mayoría son en la hostelería. Y es gente que para poder conseguir un poco más de dinero y tener un poco más de acceso a bienes y servicios, pues tiene un trabajo pues en la última sesión o como la última parte de lo que es el trabajo de un restaurante. Y los dueños de los restaurantes, los dueños de los bares, etcétera, etcétera, son esos malvados empresarios que ella llama, son trabajadores, que están allí dando todo lo que pueden cada día. Es una vergüenza. Yo es que pero que es una vergüenza y que para tapar el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia, que es lo que estamos viviendo ahora, se dedica a dar estos globos sonda, que es lo que hace siempre, que deje a la hostelería ya en paz. Además es que no tiene, perdonad, no tiene ni puta idea de lo que habla, porque entonces, no, ¿qué sentido tienen las licencias municipales de actividad para determinados locales? Y no voy a abundar, nos lo sabemos, no por nada, simplemente porque algunos de nuestros mejores amigos son dueños de locales, de día, de tarde y de noche, estas licencias que otorgan pues, a los ayuntamientos hasta las 2 de la mañana. Las 2 es una hora bastante tal. Tiene licencia de apertura hasta las 2 de la mañana. ¿Qué hacemos con eso, doña Yolanda? ¿Usted se ha leído la legislación y ha visto la normativa que aplican los ayuntamientos, los entes locales que son los competentes en esta materia? Y de hecho, a partir de las 2 de la mañana, si tienes abierto, por ejemplo, pues te llega la policía municipal y te incoa un acta, ¿no? Hay otros locales, evidentemente ya locales, pues lo que hemos conocido tradicionalmente siempre como discotecas, que a lo mejor tienen licencia hasta las 5, hasta las 6 de la mañana. ¿Qué hacemos con eso, doña Yolanda? ¿También nos lo cepillamos? Joder, y los que hasta no hace mucho íbamos a locales, no voy a citar el nombre de ninguno y son amigos por no hacer publicidad, y podíamos estar tomando una copa tranquilamente hasta las 5 de la mañana sin conducir, Luego salíamos, cogíamos un taxi o un Cabify que nos devolviera en perfectas condiciones a nuestro domicilio. Es que es un cúmulo de chorradas y de anormalidades tan grandes, y que tengamos que que tengamos que aguantar a esta elementa como vicepresidenta segunda del gobierno de España. Esto no lo hemos llegado a comentar tú y yo, creo. Los algoritmos también, te supongo, enterados de que no tienen patitas y andan solos por la calle. ¿Sabrá qué coño es esta individua? ¿Sabrá qué coño es un algoritmo? El sesgo de género... Lo de los algoritmos no andan solos, y que los algoritmos destruyen empleo y que los algoritmos despiden a la gente, eso es fantástico. Eso es fantástico. Es fantástico. Y lo gracioso de todo ello es que hay toda una playa de asesores alrededor de ella que le pasan esas cosas, ¿eh? No te vayas a creer que esas cosas. Sí. Claro. O sea, no sé si has visto el vídeo en el que ella dice lo de los algoritmos no andan solas. Es que hay que mirar a la persona que está al lado de ella, la cara que pone, como diciendo, por Dios de mi vida, es como un tren que va hacia el precipicio sin el más mínimo problema. Totalmente. Es una combinación de ignorancia y arrogancia absoluta. Pero ¿qué es lo que pasa? Tú decías antes, claro, es que ella no sabe de todas estas cosas que tú has detallado muy bien. No, claro que lo sabe. Lo que pasa es que su objetivo no es que las cosas vayan mejor, que haya mejores condiciones. Su objetivo simplemente es estar constantemente lanzando globos sonda que hagan dos cosas. La primera, difundir el odio, y la segunda, difundir la envidia. Nada más. Si piensas, todo lo que hace ella, incluida la estupidez de los algoritmos, es para difundir el odio y la envidia.
Entonces tú ahora ya le tienes envidia y odio a una cosa que se llaman algoritmos, que viene ella y firma un protocolo con una persona en Estados Unidos que pasaba por allí, porque es que además, tú sabes, la de la visita de esta mujer con la en bandera Estados Unidos, detrás, con la bandera detrás. y se fue a ver a Ocasio Cortez, ¿sabes? Que es una persona completa y absolutamente desmontada por todo el arco parlamentario, Total, y que además hasta el propio Partido Demócrata la tiene aparcada porque es que es una totalmente. máquina de decir tonterías, Sí, ¿sabes? una ¿No? nulidad, una nulidad. Yo me acuerdo cuando surgió el fenómeno de esta señora, en fin, pues, ¡guau! Es tal, y además por su extracción, por sus características personales en las que no vamos a abundar y tal y no sé qué, es una completa nulidad si la tienen marginada, lo dices tú bien. Vamos, una completamente marginada, porque además, como le ha pasado, como pasa con Yolanda Díaz o Alexandria Ocasio Cortez, es un constructo generado por un grupo de gente que pensaba que estaba creando a una lideresa de la izquierda woke, De la ¿de acuerdo? woke, total, Y que ha sido un fracaso en todo. Un fracaso todo, en todo. en Entonces, todo. igual que a Yolanda, que no la han votado más que 304 personas en su pueblo, es decir, menos personas de las que ella misma conoce, pues imagínate, pues es lo mismo. Oye, para concluir, no te robo más minutos, Daniel. Para concluir, te he estado escuchando estos días en tu canal, que le recomiendo a todo el mundo seguir, el canal de Daniel Lacalle en YouTube. Has incidido mucho, ya sé que hemos hablado en muchas ocasiones de este asunto, pero no es ocioso repetirlo, y repetirlo todas las semanas, no pasa nada. Has incidido mucho, tocabais datos el otro día, ofrecidos por la propia oficina presupuestaria del Congreso norteamericano, hablando de la deuda en Estados Unidos, pero la deuda también, la deuda elefantiásica que estamos generando en España. Podríamos estar media hora, pero lo voy a intentar sintetizar para que nuestros oyentes retengan 2 o 3 datos que son fundamentales. Por ejemplo, no es el menor de ellos. Pedro Sánchez es el campeón de la deuda porque ni Felipe González, este es un dato que dabas tú ayer o anteayer en tu canal, ni Felipe González, ni Aznar, ni Rajoy, ni siquiera Zapatero han conseguido endeudarnos al nivel al que lo ha hecho este fenómeno, este figura en 6 años 400.000 millones de pavos. ¿Cómo Sí, diablos se paga es eso? importante. ¿Cómo se paga eso, Es, Daniel? no, eso se paga primero, eso se paga siempre. El lunes estuve en el Congreso, en un foro económico, en el Congreso de los Diputados, y les dije 3 cosas. Primero, la deuda se paga siempre. Se paga con más impuestos, con más inflación o con menor crecimiento y mayor paro. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que ha pasado en España no ha pasado en todos los sitios. España es 2019-2023 el país de toda la Unión Europea que más ha aumentado la deuda, solamente superado por Chipre, pero ojo, es que Chipre tiene una deuda mucho más baja que la nuestra, Claro, eso es importante, ¿de acuerdo? claro. Y además, esto es lo más importante, es que todo el mundo te dice, bueno, Daniel, es que claro, con la pandemia, con no sé qué, con no sé cuántos. Número 1, has aumentado la deuda muchísimo más que Portugal, que la propia Grecia, que los países de nuestro entorno. Y los países de nuestro entorno, la inmensa mayoría, han reducido la deuda, ¿de acuerdo? Vale. Número 2, es que el gobierno de Sánchez ha contado con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. De la historia. Es que el gobierno de Sánchez ha sido el campeón en el momento de deuda, pero además teniendo el mayor privilegio que ha tenido ninguno de aquellos presidentes que tú has mencionado. Ni Zapatero, ni Rajoy, ni Aznar, ni Felipe González se han encontrado con los fondos Next Generation, con el mayor aumento de las opciones fiscales, es decir, el mayor estímulo fiscal de la historia, y además con un Banco Central Europeo que compraba a más del 100% de las emisiones netas de España. Es decir, no solamente nos ha endeudado masivamente y nos ha empobrecido brutalmente, sino que encima lo ha hecho teniendo todos los vientos de cola del apoyo tanto del Banco Central Europeo como de la Unión Europea, como ser el mayor beneficiario de los fondos Next Generation. Que siempre nos dicen, es que España ha sido el que más fondos Next Generation ha recibido. Claro, porque tenemos más paro,
porque el principal factor para recibir fondos es la tasa de paro. Y resulta que somos campeones de paro, campeones de deuda, campeones en empobrecimiento, campeones en pérdida de poder adquisitivo y la peor gestión económica de la Unión Europea entre 2019 y 2023. Eso es brutal, brutal. Y esa deuda se paga, porque nos va a costar muchísimo en empobrecimiento y nos va a costar muchísimo en lo que ya no es ni siquiera noticia, porque nos van superando en renta per cápita, los países uno detrás de otro, van saliendo las noticias, Estonia, Lituania, Eslovenia, nos van superando uno detrás de otro y aquí te siguen contando que si récord de empleo y que si esta es la mejor economía después de todo el arco, de todo el espectro solar. Totalmente. Ultimísima, nada, en 20 segundos. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir manteniéndonos como la cuarta economía de la zona euro? ¿Cuánto va a tardar en superarnos? Pues yo qué sé, es que no sé qué país decirte, Polonia o bueno, yo creo que sí. Con la evolución que nosotros tenemos ahora, probablemente España deje de ser la cuarta economía de la zona euro, pues si no es en el 2027, 2030, sería siendo relativamente, digamos, cauteloso. Pero vamos, ser la primera, la cuarta, así es que lo más triste de todo esto es... Claro, eso nos lo miran en términos de PIB nominal. Claro, entonces, claro, ¿qué pasa? Pues cuanto más inflas el PIB con gasto público y con deuda y encima tienes más inflación, pues entonces resulta que te mantienes como la cuarta economía del euro a pesar de empeorar. Como dices tú, claro, con esteroides, es decir, no, si es que seguimos creciendo, dices, coño, porque seguimos aumentando hasta niveles elefantiásicos la deuda pública y encima, como son, con perdón, tan gilipollas que lo son, querrán que además baje la inflación. Y hay quien sigue hablando, que también os lo escuchaba el otro día en una píldora interesantísima, habrá quien todavía siga soñando con que este año todavía, pues no sé, el tío Walker o la de aquí, pues nos peguen 4 o 5 bajadas de un cuartillo de punto del tipo de interés, claro, lo cual es como soplar y sorber a la vez. Soplar y sorber a la vez. Piensa una cosa. Hablabas antes de la deuda de Estados Unidos y muchísima gente te dice la deuda de Estados Unidos es insostenible, ¿vale? De acuerdo, pero es que el dólar es la moneda de reserva del mundo, pero por otro lado es que la deuda de Estados Unidos es $1 de aumento de deuda por $1 de aumento de Producto Interior Bruto. En el caso de España, desde el 2019, es €1 de aumento de PIB, 6 euros de aumento de deuda. Ese es un dato que me lo dio Riera un día y me lo diste tú también varias veces. 6-1, lo cual es una puñetera salvajada. Una brutalidad. Y encima el gobierno tiene la desvergüenza de decirte que ha bajado la deuda. Claro, ¿por qué? Porque te dicen ha bajado el ratio de deuda sobre PIB. Pero si la deuda ha subido en términos reales y nominales y el PIB no ha subido tanto, lo que te está diciendo cuando te dice ha bajado la ratio de deuda sobre PIB, lo que te está diciendo es que te ha empobrecido 2 veces. Es decir, aumentando la deuda y además aumentando la inflación, porque lo único que baja esa ratio es la inflación. Está claro. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, doctor Lacalle, como siempre un placer y un honor el disfrutar de tus clases magistrales durante estos minutos. Cuídate mucho y nos vemos y nos hablamos dentro de unos días en Generación Euro. Te envío un abrazo, Daniel. Lo mismo os deseo a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Daniel Lacalle.